charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, muy buenas tardes para los que están ahí en escucha. Desde Argentina estamos por aquí haciendo una nueva emisión de Café entre Libros. Buenas noches para España, 23 horas, horario español. Estamos comenzando una nueva entrevista como cada viernes. Este es un programa realizado en producción general por Andrea Luna. En promoción y marketing desde España la tenemos a Gema Luzgarda y quien les habla en la conducción, Silvina Zaneta. Como cada viernes, 18 horas, horario argentino, estamos haciendo este programa a través de Universal Radio y cada viernes vamos cambiando un poco la temática. Hoy nos vamos a meter un poco en la educación, algo de música, un poco de literatura tal vez, pero quiero presentar primero a nuestro invitado que se llama Diego Caminos y tiene una data muy interesante porque él, posee un postítulo en gestión educativa, es licenciado de comunicación social, es editor, es profesor de arte, de música, tiene un poquito de todo para hablar. Yo no quiero extenderme más, lo voy a presentar porque además es músico. Hoy vamos a hablar con un baterista, un batero. Vamos a ver qué resulta de esto. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Silvina, buenas tardes, buenas noches para España. Un placer estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Andrea también, ajena allá en España. Es realmente un auténtico placer y un honor ser parte de tu programa en el día de hoy. Y la verdad que yo cuando leía un poquito, algo de tu historia, como para decir, a ver, ¿qué le voy a preguntar? Es como demasiado amplio. Vamos a ver por dónde empezamos. Porque vos sos músico, pero si bien ese tema de la música, obviamente... A ver, ya lo tenés incorporado porque tocaste en varios grupos, o por lo menos acá tengo un par de grupos. También das clases de música. O sea que no estamos hablando con un músico que solamente va al escenario y ofrece ese ratito de música y después no. Me imagino que debes hablar muchísimo con tus alumnos y debes estar al tanto de las tendencias musicales y ese tipo de cosas. Pero lo primero que voy a preguntarte es, ¿por qué sos músico? ¿Qué se te dio por seguir esa carrera o esa área, esa rama de la cultura? Bueno, mira, la música, yo creo que la música es parte inherente a todo ser humano. Cualquiera puede ser músico, cualquiera puede sentir la inclinación por hacer música. No digo dedicarse, pero sí hacerla. Yo soy un convencido de que todo el mundo tiene en algún momento de su vida algún tipo de intencionalidad de dedicarse, aunque sea, o aprender algo de algún instrumento en particular. La música, no nos olvidemos que es
nuestro sonido, nuestra banda de sonido de nuestra propia vida, ya desde antes, desde la panza de mamá. Vos a lo mejor no ves todavía, no sentís, no tocas, pero sí escuchás el corazón de tu vieja, ya desde la panza, me parece. Entonces, me parece que de ahí ya nosotros nacemos con una condición inherente. Después se manifiesta, se materializa por el andar de la vida, por el ir rodando, uno se encuentra con los momentos, ¿no? El marco espacio, diría un literato, para hacer que el personaje manifieste, digamos, lo que viene de adentro. Y a mí particularmente me pasó, cuando era muy chico, mi vieja, que es docente también, hoy jubilada, directora rural jubilada, ella cuando empezó en una escuela rural, en un pueblo que se llamaba Pozo del Molle, y nosotros nos tuvimos que mover para allá, con toda mi familia. Y bueno, yo ahí tenía 8 años, 9 años, y esa sensación inicial de soledad, de dejar los amigos, la raíz, todo, y encontrarse con un nuevo escenario, es duro, ¿viste? Entonces, pero gracias a Dios me encontré ahí al toque, ni bien me mudé, nos mudamos con una banda sinfónica infantil, de ahí del lugar, que se juntaba a ensayar en las iglesias, hice amistad al principio todo con uno de ellos, entonces me invitó a un ensayo y ahí fue como que prendió todo, a esa edad, digamos, los 8 años, y de allí no la dejé más. Fue mi primera compañera, digamos, mi primer hombro que se ofreció libremente a permitirme de que exhalara los sentires y pesares de aquel entonces, que duró poco en realidad, porque en Pozo del Molle es un pueblo fantástico, hizo un montón de amigos. No sé si tuviste vos la gran fortuna de vivir en algún pueblo, pero es una vida muy particular, muy interesante, y más a esa edad que andás en bici todo el día, que viste, claro. Estuvo buenísimo en realidad, pero al principio, cuando fue todo difícil, la música fue el plafón, la música fue, digamos, mi compañera, y de ahí en más, nunca más dejé de agradecerle, ni tampoco dejé de ser amigo de ella. Sí, lo que por ahí está bueno es haberte encontrado con un lugar pequeño, porque es un paraje, es un lugar pequeño, un pueblo, sí. Pero claro, tenía música, tenía su orquesta, eso está muy bueno. Y lo que me hace recordar es cuando por ahí vienen algunos escritores que dicen, bueno, no tenía nada salvo unos libros arriba de la mesa y empezaron a leer, y ahí comenzó su amor también por la literatura y se animaron a escribir. Creo que la música con vos tuvo el mismo trayecto, ¿no? El mismo recorrido, pero ¿cómo llegaste a la batería después de todo eso? Porque yo pienso en los padres de un niño o de un adolescente, cuando el adolescente o el niño se le planta y dice, yo quiero tocar la batería, me imagino los pelos así parados, porque claro, no es un instrumento que ocupa poco espacio y mucho menos un instrumento, te diría, no sé si silencioso, pero tranquilo. No, no es ni uno ni lo otro. Eso, no te quepa la menor duda. De todos modos, mira, y me hiciste acordar, meto un paréntesis también, porque también el amor por la literatura también casualmente me nació allá. Allá porque también fue un compañero, me hiciste acordar con esas anécdotas, digamos, que son tan comunes. A mí me pasó exactamente lo mismo, y con una, digamos, una anécdota particular. A mí me regalaron un libro cuando me fui de acá, y el libro se llamaba El misterio del tren desaparecido, y justamente ese libro trataba de un tren que iba, digamos, yo te lo puedo decir hoy ya, digamos, recuerdo la enseñanza del libro, que era un tren que no tenía nunca su marcha, que en definitiva es la vida, ¿entendés? Que te subís o no te subís, y adentro de ese tren iban sucediendo las cosas, y las incógnitas, y los enigmas, y las cosas a resolver, y bueno, me acompañó muchísimo ese libro, al punto que cumplió su misión, y literalmente desapareció. Vos sabés que ese libro, lo perdí o lo presté, no me acuerdo, y después, a la fecha de hoy, buscando en Google y demás, no lo encontré más el libro, ni encuentro el autor ni nada. Es una cosa que me ha quedado, viste, quedó para siempre en mí, y me inició el camino, y me acompañó en ese momento, y después se fue para siempre. Una cosa muy,
muy loca ese libro. Entonces, bueno, ese era el paréntesis que te quería comentar. Y con respecto a concretamente a la música, yo no empecé con la batería, obviamente al ser una banda, no había batería, sino que lo que había era, bueno, sección, ensamble de percusión, mejor dicho, claro. Platillos, bombos, redoblantes, tambores, así, triángulos, y bueno, y después estaban las secciones de vientos, viste, tuba, saxofón, trompetas, y los vientos madera, clarinete, pícolo, mi amigo del alma, que le mando un abrazo, que ya le voy a mandar un link por Facebook, que lo tengo aún hoy, Mario Franceschi, allá que vive en Pozo del Molle, un gran odontólogo, un abrazo para él. Él me introdujo ahí en ese universo, y bueno, y los distintos instrumentos. Y yo comencé por el lado del ensamble de percusión. Me pusieron unos platillos ahí entre manos, me enseñó a tocar el director, que era de Villa María, una localidad cercana, y de ahí me pasé a la tuba, que la tuba es como el bajo eléctrico, ¿viste? Sí. Es un instrumento muy particular también, y también quizás tan ruidoso como la batería. Sí. Yo venía acá a Córdoba y mis hermanas, me acuerdo que me metían en una pieza y no salía de ahí, me ponían sábanas adentro de la tuba, que es un instrumento grande, gordo, que sale con una campana enorme para arriba, que tiene sus momentos de protagonismo, ¿viste? En el himno, por ejemplo, ¿viste? Cuando viene la parte ta, ta, tan, 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 tararán, el que viene ahora, po, esa es la gran tuba, y suena, se mueve el piso de toda la cuadra cuando vos tocáis instrumento, así que no era muy querido, digamos, de los músicos para afuera, y bueno, pero me acompañó muy bien ese instrumento. Después cuando volvimos a Córdoba, ahí tenía la disyuntiva porque los ensambles de percusión, si bien yo tocaba los platillos, me encantaba tocar todo, entonces hasta que llegara el director, armábamos ahí sí como una batería, ¿viste? Y yo era como un encargado, yo me agarraba las baquetas, eran propiedad absolutamente personal, y después hacíamos, viste, improvisábamos, viste, la improvisación surge, no hay nada más lindo que improvisar, hoy ya grande ven improvisar niños, ¿no? Y yo me veo haciendo retrospectiva, y debe haber sido muy lindo, y yo lo que guardo como recuerdo fantástico, y ahí sí hacía como baterías, así que cuando me vine a Córdoba de vuelta, hice el gran mangazo, pero mis viejos, contrariamente a lo que se puede pensar, me apoyaron de entrada, aparte habían visto el proceso en la orquesta y vieron de que realmente es algo muy saludable, muy loable, ¿no? Estamos hablando de un hijo haciendo mal que mal arte, ¿viste? Pasábamos desfilando por los pueblos, íbamos de uno al otro, la banda infantil éramos como los nenes mimados en los pueblos cercanos, había algún evento patrio y ahí estábamos nosotros, ¿entendés? Marchando, se nos caían los instrumentos, era todo, desafinábamos, ¿viste? Pero era una particularidad que éramos todos enanos, ¿viste? El instrumento mío era más grande que yo, por ejemplo. Claro. A mí me hicieron un cinto extra, porque si no me iba para adelante, un cinturón, me estoy refiriendo a una correa que me sujetara porque se me caía el instrumento, y yo me iba atrás del instrumento, ¿entendés? Entonces me hicieron poner unas cosas extra para que pudiera soportar el marchar con ese instrumento. Así que bueno, hay que hacerles un monumento entonces, porque debe ser uno de los pocos que le dijeron que sí de entrada. Generalmente te dicen, dedícate a la guitarra, toma, te compro una guitarra, ¿viste? Sí, o la flauta traversa, ¿viste? Algo también. Chiquito, que me dicen hoy cada vez que me ven descargando algún bartolaje, porque somos los bateristas, somos los dueños de media Habana a la hora de irse a tocar a algún lado, y bueno, es todo un tema, toda una logística, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser mágico, ¿viste? Y como te decía con respecto al corazón de mamá y etcétera, yo creo que la percusión es lo originario de lo originario, en cuanto al arte, en cuanto a manifestaciones, a rituales, fue de los primeros instrumentos que se provocaron, ¿no es cierto? O que nos regaló la naturaleza, si querés. Así que está, digamos, lo inherente a la condición humana, la percusión es como algo que celebro y agradezco a Dios o a las deidades que sean, de que me haya dado la oportunidad de descubrir semejante instrumento. Está Mimi Romance, que una de esas personitas que nos escucha siempre, está fiel todos los programas y dice, tengo un baterista justo enfrente de mi casa, y cuando se pone a tocar lo escucha todo el barrio. Yo lo mato, ¿cómo te explico? No, pero eso,
Si me permitís, mira, mi vieja y mi viejo, cuando me regalaron la primera batería, mira, me quedó grabado y el día de hoy, mi hijo es baterista, por ejemplo, y le digo lo mismo. Lo que tenemos que hacer los músicos ruidosos es, en primer lugar, amar su instrumento y en segundo lugar, amar a los vecinos y respetarlos. Y eso significa no tocar a horarios inusuales, digamos a la hora de la siesta, después de las 9 de la noche, día de semana, respetando una serie de pautas. Claro. La cosa se hace distinta. A mí acá nunca se me vino que es un vecino, jamás. Es más, por ahí nos juntamos, nosotros vamos a los ensayos, ensayamos en otro lado, pero cuando ensayamos acá en casa, nadie jamás vino a plantar una queja ni nada, al contrario, por ahí de vez en cuando viene algún que otro vecino a ser parte del ensayo, incluso escuchar, divertirse con nosotros. Así que yo creo que eso es ese es ABC. Sí, y por ahí estaba escuchándote con esa pasión que le metes cuando hablas con respecto a la música, a la batería en este caso, y pensaba por ahí, bueno, pienso más que nada en los chicos, ¿no? Hoy día están todo el día con los smartphones y escuchan música, pero no sé hasta qué punto les interesa o no. Y después hablo con gente así como vos, que son profe de música, y te dicen, no, pero no sabes cómo se enganchan los chicos, no sabes cómo les gusta. ¿Cómo trabajás esa pasión o esas ganas de conocer un instrumento musical en los adolescentes? Porque hoy en día, si no va de mano de la tecnología, a veces ni siquiera se dignan a prestarte atención 5 minutos. Sí, bueno, mira, la música tiene mucho de lúdica. Yo creo que en inglés se dice play the instrument, o sea, jugar con un instrumento. No se está hablando de ser profesional o de viste, de provocar en el chico o en el alumno, digamos, interés a partir de algo profesionalizante o como un instrumento musical concreto de alta gama ni nada que se le parezca. Hoy un chico en un aula, si se motiva, te va a hacer una percusión fabulosa con una regla y un lápiz, con los pies, con la expresión corporal nomás, y eso es fabuloso. Incluso yo lo utilizo mucho como elemento de lograr silencio. Ponele, las maestras de grado, yo doy clase de música en primaria, claro, las maestras de grado tienen sus técnicas. Acá en Córdoba es el tapa-tapita, por ejemplo, y los chicos tienen que responder tapón 2 o 3 veces, por ejemplo, te doy uno, ¿no? Yo en vez de eso, yo empiezo a hacer ritmo, por ejemplo, y que ellos empiecen a imitar el ritmo que hago, y es automático el silencio que se logra. El silencio y la repetición, y pasamos a hacer concretamente arte, pasamos a hacer ritmos, y con determinadas mecánicas de trabajo pasan ellos a improvisar los ritmos y el resto del grado los va a ir acompañando. Hoy los chicos son mucho más creativos de lo que nosotros nos creemos. Hoy la tecnología y los smartphones y los iPads, y se pueden hacer discos y se puede hacer música de una manera profesional, de una manera internacional, pero también se puede hacer música con 2 dedos, se puede hacer música con 2 piedritas en el piso, y llevando a los chicos al patio y buscando y haciendo que se contacten con la naturaleza, y a partir de lo que ella les da, ellos empezar a devolverle en sonidos, y eso es mágico. El resultado es mágico porque somos seres vivos, somos organismos vivos, y cuando logramos generar esa nueva dimensionalidad a partir de la música, se acabó todo tipo de problema, de discusión o de miedo. No sé si coincidís, pero me parece que tiene mucho de eso. La tecnología es fabulosa. Mirá, nos estamos comunicando, estamos hablando con España en vivo y en directo, y viste, y no nos estamos viendo, pero nos estamos sintiendo, estamos compartiendo, nos estamos comunicando. Las tecnologías tienen mucho muy valioso, pero también lo tiene el cara a cara, viste, el persona a persona, y los chicos están ávidos de eso. No nos olvidemos que las tecnologías son alienantes también. Las tecnologías, viste, generan una alienación. Nosotros, seguramente vos tenés más o menos mi edad, andábamos en bici todo el día en la calle. Hoy eso es, por lo menos acá en Córdoba,
es desusado directamente. Ni yo grande, ni yo grande me animo a andar en bici, calcula un chico. A mí mis viejos me decían, andate, pero no vuelvas de noche, era la consigna. Hoy llevas tu celular a donde vas a estar, no se te ocurra ir caminando, te la tomas para el taxi, ni siquiera nos hablemos de una bici, no podés ni caminando, no podés tener una plaza. Entonces esas cosas, ¿cómo las suplís? Con los amigos y demás. O adentro de la casa, confinado, o a partir de una tecnología, de una máquina, ¿no es cierto? Entonces eso hay que contrarrestarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en las aulas. Básicamente, en base a lo que me estás preguntando, que pasa también con los libros. Sí, no, es que coincido un poco, pero además porque, sí, yo también como docente, a veces es muy complicado y está bueno usar la tecnología para algo que ellos por ahí no manejan y no conocen, que es aplicarla de otra forma, porque te puedo asegurar que están dentro del salón y están chateando entre ellos. Y los miro y les digo, es necesario chatear entre ustedes, están a 2 metros menos, están a 2 bancos, no 2 metros. Y sí, la verdad que sí. A ver, yo preguntaba también porque obviamente iba al punto de la tecnología y creo que hay un montón de aplicaciones que en este momento se pueden utilizar en cuanto a la música. ¿Vos pensás que el aprendizaje de los chicos puede ser más rápido quizás que si sentás por ahí a algún chico en un piano y le empezás a explicar de a poco con una partitura? ¿Es más dinámico, se aprende más? Yo me acuerdo que había el método este del teclado, ¿cómo era el método? ¿Yamaha era o no me acuerdo cómo se llamaba? Bueno, uno, Suzuki es otro que es método. Exactamente. O sea, es algo similar, ¿se puede aprender más rápido hoy con la tecnología? En muchos sentidos sí, no hay dudas de eso. Aparte, según el instrumento también, partamos de una base. Un piano, por ejemplo, el tema de hacerse una gráfica mental de lo que es el piano y la ubicación de las notas en el espacio que ocupa un piano es bastante simple de aprender, digamos. Un pianista, digamos, un estudiante de piano, encuentra mucha lógica, una secuencia lineal que se repite por cada octava y que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y que ahí se acaba. O sea, me refiero a las teclas blancas, a las teclas negras que se van repitiendo cada octava. Es fácil de memorizar, es fácil de aprender. Después vas agregándole grados de dificultad, ¿entendés? Claro. O sea, a medida que vas avanzando con el instrumento vas a ir profundizando el conocimiento y obviamente aprendiendo técnicas más complejas, pero hay instrumentos más fáciles que otros. La guitarra, por ejemplo, es un instrumento muchísimo más complejo porque es más abstracto. La guitarra tiene las octavas, según la cuerda en la que estés jugando, cambia de ubicación, de posición. Vos estás en el traste 3, en un sol, en la sexta cuerda, o en la primera, pero en la tercera cuerda estás al aire. O sea, te lo digo, a ver, rápidamente como para que se entienda. Hay distintos niveles de absorción de la música en el aprendizaje de la misma que va a diferir según el instrumento que vos abordes o elijas. Entonces, primero haciendo esa salvedad, las tecnologías te pueden ser útiles o no. Voy a esto porque, por ejemplo, volviendo a la batería también. La batería es un instrumento bastante sencillo para aprenderlo, por lo menos en los primeros estadios, en los primeros niveles. Lo vas a aprender fácil porque la ubicación espacial y el utilizar los extremos y la psicomotricidad fina del chico que viene educándose ya desde la escuela, le va a resultar simple, ameno, no le va a resultar complicado para nada. Y enseñarle batería por contrapartida con una app, con una aplicación, le va a resultar mucho más complejo. El tema de la batería, a lo mejor la guitarra no. Se invierte ¿a dónde estoy apuntando? Se invierte un poco la lógica. A la hora de agarrar un instrumento físico, si te resulta, el que es más fácil aprender por los métodos convencionales y con un instrumento de cuerpo entero, a la hora de ir a una aplicación te va a resultar más complicado. Y viceversa, pasa con la percusión. Te doy un ejemplo corto y concreto. Con la percusión, un chico de jardín de infantes, si vos le enseñás una chacarera, por ejemplo, una célula rítmica básica de chacarera, con una aplicación le va a costar horrores sacarla. Y si se la mostrás con un bombo legüero,
ni siquiera va a hacer falta que se le muestre en la mayoría de los casos, porque ya lo tienen inherente, es parte del ADN nuestro, del argentino. Y claro, te estoy hablando algo de una técnica compleja. La chacarera es un ritmo complejo. Viene cualquiera de Europa, supongamos, un ario viene, que tienen alta cultura por detrás, y le va a costar horrores sacar una chacarera. Y un nene de jardín te lo va a hacer en menos de 30 segundos. Le pones el bombo, lo paras arriba de un banquito para que llegue, y listo. Y dale para adelante y lo va a hacer de una. Y eso tiene que ver con la impronta nuestra, con el tipo de instrumento y con la facilidad del abordaje según lo que vino mamando y escuchando desde la cuna. Así que digamos que es relativo, como casi todo en esta vida, ¿no? Pero es relativo. Bien, tengo algunos comentarios Mimi está por ahí diciendo, bueno, que primero ella escribe y en una de sus novelas que está sin terminar, el padre del protagonista es baterista, así Ajá. que se le habrá quedado eso de que el baterista del barrio no la deja dormir. Lo hizo asesino, sueña con ahora, eso y escribe. ¿Qué le habrá puesto ese baterista? ¿Qué será? ¿O será la víctima? ¿No? Claro, se olvidó de contar que era un policial y muere. Lo que puedo hacer es recomendarle la película Whiplash, que la debe haber visto. Fabulosa película, ganador del Oscar, actor de reparto y creo que de guión también. Una gran película sobre un baterista de New York, sobre el jazz y demás. Y de paso te la recomiendo a vos también. Altísima película, no te vas a arrepentir de verla. Buenísimo. Y después vuelvo con el tema de la película, pues me estoy acordando de otra cosa, pero ella también dice, con respecto a lo que vos estabas hablando hace un rato, ¿no? Que dice, la música y las rimas llegan más a los chicos, a los niños pequeños. Y tira una frase que dice, el que toca, toca, la suerte es loca, que es una frase que suele decir su hija menor y que le enseñaron en el colegio cuando tocaba repartir algo o seleccionar a uno de los chicos para ser ayudante en el aula. O sea que habla también de organizarse lúdicamente y de jugar, y la música tiene un papel muy importante, eso es verdad. Nosotros siempre, cuando recordamos algo de la escuela, yo creo que invariablemente algo de las clases de música nos acordamos. Eso es invariable. Y vuelvo con el tema de la película, porque vi una película que el protagonista tocaba el triángulo y la familia lo tenía como a menos, porque él tocaba el triángulo en una banda importante y llegaba hacia tin, tocaba 2 veces el triángulo y terminaba, y esa era su función. ¿Qué tanto es cierto eso del triángulo? Me quedo con el tema de, viste, el arquero, el portero en el fútbol, cuando dicen vos vas al arco, es como que no tenés habilidad para otra cosa. ¿Eso es cierto? No, no tiene que ver con la habilidad. Mira, yo pienso con respecto a la importancia de los instrumentos, no voy a decir una cosa por otra. Por supuesto que puede haber una obra en la que el piano sea muy complicado y a la hora de tocar tocar un triángulo en esa misma obra, evidentemente va a haber una diferencia de profundidad, de interpretación, de muchas cosas. Uh-huh. Pero vos sacás ese triángulo y se acaba, la obra ya no es la misma. Entonces, y yo creo que pasa lo mismo en todos lados. ¿Viste el ejemplo del fútbol? Sí. El arquero puede ser que toque 2 pelotas en todo un partido, pero si vos sacaste ese arquero, esas 2 pelotas van al arco y son goles. Claro. Entonces claro, su función es atajar 2 pelotas, son 90 minutos atajando 2 pelotas y después el resto del equipo se la pasa corriendo los 90 minutos. Bueno, a cada cual, viste, le toca su función, y la función sí, del arquero es salvar el partido en ese momento clave. Yo sé que vos te gusta Newell's, por ejemplo, porque te veo acá en el perfil y todo, sabes bien de qué te estoy hablando, y con la música pasa exactamente lo mismo. No es por defenderlo el triangulero, ¿viste? A lo mejor o el triangulista, a lo mejor es un vago, ¿viste? Que eligió el triángulo porque quiere hacer algo con la música y le sale bárbaro eso, ¿viste? Y quiere participar de alguna manera y le resultó más fácil agarrar un triángulo que un piano o que un oboe, pero eso no le quita mérito, ¿entendés? Para mí es tan importante el triángulo como cualquier instrumento en una obra determinada. Yo creo que todos tienen la misma importancia.
Y continuamos aquí con más Café entre Libros. Estábamos hablando de música, hablamos un poco de educación y como siempre, nosotros aquí en Café entre Libros tratamos de incentivar la cultura en sus diversas formas y una de esas formas obviamente es en lo musical, pero también Diego Caminos, que nos acompaña hoy, es autor de libros de textos escolares. Por ejemplo, bueno, yo acá me han pasado la información de que escribió Música en el Aula, 1, 2 y 3, que es para un colegio primario, escuela primaria. Escribió La interculturalidad en el aula de música, que es para un nivel medio, secundario. Y mi pregunta, Diego, es ¿cómo llegaste a escribir esos libros? Si fue por ahí sin pensarlo, decir, bueno, fui anotando cosas y después de repente tenía tanto como para armar un libro, o directamente te sentaste y dijiste, acá hace falta algo específico y decidiste publicarlos. Me parece que un poco de las dos, por la forma en que estás describiendo. Hubo un poco de construcción, digamos, allá en los inicios sobre la marcha, se fueron haciendo actividades específicas según las dinámicas de los grupos. Te lo digo esto con la primaria en la cabeza, con el primer ciclo de la primaria, o sea, primero, segundo, tercer grado, hoy eventualmente cuarto también, ya quinto y sexto se trabaja más con carpeta y demás, pero uno fue haciéndolo sobre la marcha en base a los requerimientos y en base a las demandas que iban surgiendo. Así uno siempre atendiendo a los diseños curriculares que propone, bueno, en este caso acá la provincia de Córdoba, uno ve las temáticas y en base a eso le van surgiendo ideas y formas de aplicar, digamos, determinados contenidos como, no sé, la altura del sonido, la intensidad del sonido, los sonidos artificiales y naturales. Hay mucha tela para cortar en cuanto a lo sonoro y en cuanto a la música en el hombre, en este caso en el niño también, así que en base a eso uno va construyendo. Y lo que hablábamos en el bloque anterior, el tema de lo lúdico fue un papel preponderante. A mí siempre me gustó considerar al alumno como protagonista de la clase también. Entonces se fueron diseñando, y ahí viene la segunda parte de tu descripción, digamos, concretamente actividades en las que me senté para provocar eso en el chico, ¿viste? Que él también construya a partir de una sugerencia de actividad, supongamos. En un proceso determinado vos haces una actividad, por darte un ejemplo corto, haces una actividad en la que propones una letra, que los chicos hagan una letra a partir de una música y a partir de una determinada imagen. Pones una música melódica sin voces y le propones en un papel o en un pizarrón determinadas imágenes y que ellos a partir de allí construyan letras, y viceversa. Le podés dar una letra y que ellos hagan la música, y también en ese cuadernillo cómo lo cerraba, y bueno, la gran página en blanco. La página en blanco la hacen ellos tienen que ver desde dónde llegan a esa página y cómo siguen después de esa página, con trabajos en grupo, la van llenando entre ellos y después la exponen al grado o al colegio todo, como pasó hoy en el Día de la Primavera, que los chicos hacen sus actividades y las muestran. Después hubo un gran recorrido del Día de la Primavera en base a lo que fueron haciendo en las aulas, y no hablo solo de música, sino de la escuela en general. Pero concretamente lo que es música, haciendo dramatizaciones y temas en vivo cantados por ellos, con temas producidos por ellos y así que me parece que es todo como un resultante de diversos procesos que confluyen en un fin en sí mismo, que es un cuadernillo que le sirva al sujeto, porque en definitiva estamos hablando de sujetos, de personitas que necesitan, digamos, seguir avanzando en su vida, y si es a partir de la creatividad y la improvisación, a partir de la vida y del arte, bienvenido sea. Así que esos son más o menos los objetivos que uno persiguió con el tema de los cuadernillos en primaria. Ajá. Maricel Reverte Heinzmann dice: pavada de currículum, Diego Caminos, felicitaciones. Muchas gracias Maricel, le mando un abrazo, la conozco, ella es amiga y compañera de
secundaria, de mis épocas de alumno, no de profesor. Así que un gran saludo a Marisela, a su hermana Karina y a todos los revertes. Y bueno, Andrea pregunta si un músico nace o se va construyendo. Yo creo que hay un poco de las dos. Un músico puede nacer músico, me viene a la mente Mozart, por ejemplo, pero también a Mozart lo construyeron, también lo hizo un poco el padre. Entonces, a mí me parece que hay un poco de las dos. Vos fijate, ¿no? Te doy un ejemplo muy práctico. Un bebé de 2 meses, de 3 meses, o menos de un añito, vamos a hacer más, que apenas pueda pararse, le pones un tema y te lo va a bailar, y va a mover la colita, y va a mover la cabecita, y tenés millones de ejemplos en YouTube, donde vos quieras, que recién hablábamos de las tecnologías, de cualquier parte del mundo, que vos te encontrás con bebés que están reaccionando positivamente a eso, o cantando sin, digamos, puras onomatopeyas, ¿entendés? Sin letra, pero cantando full, y eso no se lo enseñó nadie, eso es innato, digamos, ¿no? Así Sí. que me parece que se nace un poco, y un poco se hace también uno músico. Es relativo también. Parece que yo fuera amante de lo relativo, pero sí, me parece que hay mucho de relativo en eso. Uno se hace, pero también se nace un poco también. Parece que de las dos. Mimi Romance nos cuenta que, bueno, su hija tuvo un trabajo de música y lo que tuvo que hacer es crear un texto con sonidos, y eso también está muy bueno porque la música y la literatura van de la mano. Y yo me preguntaba también, ¿qué opinión tenés ahora? Porque hablando de literatura, hablando también de prosa, de letras profundas, últimamente la música no nos puede contar mucho de letras profundas, o por lo menos la música comercial. ¿Cómo haces para que los chicos puedan escuchar otra cosa que no sea lo que les meten en las radios desde las discográficas? Bueno, justamente a los chicos les respeto todos sus gustos. Ellos vienen y te piden, por ejemplo, hoy viste que yo estaba ahí en el equipo de sonido, estaba trabajando en la primaria, digamos, disfrutando el día del alumno con ellos. Vienen y te piden lo que vos decís, ¿no? Lo que se escucha hoy, el taxi, esos temas así. Por supuesto que uno siempre tiene que tener el extremo cuidado de no poner una mala cara ni nada, porque estamos hablando de gustos personales. Tiene que ir más allá de que te guste o no. Es decir, yo lo que hago simplemente es respetarle sus gustos, y los escucho y todo, y viste, y me pongo contento porque estamos compartiendo música, sea de la calidad que sea. Suponete, a mí me gusta el rock, pero si hoy Mozart viviera, diría el rock es lo más abominable que puede haber en el mundo, quizás, ¿entendés? Claro. Entonces, es una cuestión personal, de contexto también. Yo creo que al chico hay que respetarlo, hay que escucharlo, hay que dejarlo que escuche también. Él va a tener su búsqueda, uno lo puede ir motivando en determinada dirección, o con respecto a su gusto también, y eso es lo que yo intento hacer, tanto con la música como con la literatura. En la literatura me pasa exactamente lo mismo. En la música me piden, profe, ¿por qué no sacamos el taxi? Ponele, para seguir hablando del mismo tema. O en literatura me dicen, ¿por qué no leemos, no sé, viste, los Juegos del Hambre, por ejemplo? Que son literatura que consumen ya de por sí. Los que leen libros te lo van a comprar libros, más allá de que lo estudiemos o no en el aula. Yo aprovecho la instancia de aula para justamente lo que decías vos recién, ir a algo más profundo, ¿entendés? A analizar una obra tanto literaria como musical desde su contexto, desde la profundidad de su lírica, de su búsqueda sonora, de las ambientaciones sonoras que también propone un libro, no solamente un tema musical. Y para eso necesitas, no digo alto arte, sino arte sincero, que vaya más allá de un fin musical, un fin comercial determinado. Y eso, como bien decís vos, hoy es muy difícil de encontrar. Entonces me voy más a lo clásico, me voy a lo latino viejo, a los setenteros, a Pedro Navaja, supongamos, me voy no sé, a Beethoven, el himno de la alegría,
pero siempre hablándole desde el contexto. Lo que hizo Beethoven, lo que construyó a partir de insertar un coro en una orquesta sinfónica, que se llaman sinfónicas porque no tienen aparato fonador, no tienen canto, y de golpe que aparezca un coro con 100 personas haciendo una alabanza a la alegría y a la libertad del hombre como un homenaje a la Revolución Francesa y demás. Cuando el chico aprende eso, la pucha, le va a interesar, no va a haber forma de que no le interese, y se va a motivar y va a querer él hacer algo así también superlativo, y va a afinar el lápiz y lo va a intentar, y yo lo voy a escuchar y lo voy a leer y le voy a agradecer y le voy a remarcar los aciertos. Yo pensaba un poco, vos decías, bueno, es cuestión de respetarle los gustos a los chicos, fueron pasando las generaciones, antes y después de los Beatles, dicen algunos, sí, no lo sé, pero el tema es el siguiente, y a mí alguien una vez me dijo, no importa si los chicos ahora escuchan reggaetón o cumbia o lo que escuchan ellos, en algún momento van para el tango. ¿Vos pensás que es generacional, que nos vamos poniendo viejos, por decirlo de alguna forma, y va variando y terminamos invariablemente en esa música que a lo mejor es ícono en el caso de Argentina, como el tango, o pensás que las nuevas generaciones lo van a obviar eso? No creo que lo vayan a obviar. Es muy buena tu pregunta también, porque creo que es una tendencia que tiene que ver con la sociedad en sí, no tiene que ver tanto con los chicos y los grandes, sino con la sociedad toda y con las generaciones. Nosotros hoy estamos siendo partícipes de una sociedad muy particular, muy vertiginosa, muy efímera también, en donde la identificación y la identidad pasa a ser, digamos, como una moneda desesperada para encontrar anclaje con algo o con alguien, y digamos es el gran motivo de ser de las tribus urbanas, por ejemplo. Yo creo que a partir de eso, estoy hablando en base a un chico de 12 a 14 años que busca su identidad y su inserción dentro de un grupo y ser aceptado y etcétera, etcétera, y por ese motivo te va a consumir la cultura que le proponga esa tribu urbana, que a su vez es una cultura creada especialmente para esa tribu también, para ese segmento. Tiene mucho que ver con lo social, entonces. Así que me parece que mientras nosotros tengamos determinada edad, vamos a consumir en base cultura, en base a lo que necesitemos para ser un ser social aceptado e insertado. Después uno empieza a tener una autonomía y empieza a buscar otros horizontes, y no solo los consumidores de cultura, sino que también los productores, los creadores de cultura. Vos tenés ejemplos como los Cadillacs, ponele, que empezaron haciendo ska y terminaron haciendo música latina, y tenés muchos casos así. Lo tenés al gran Fito Páez, en el caso de ustedes, ahí los rosarinos, ¿no? Que empezó haciendo pop y rock, ¿no? Y con Baglietto y demás, y digamos de la, ¿cómo se llamaba? De la nueva trova. La nueva trova rosarina. Y de ahí el tipo creció y despegó y se fue un poquito el tango también. Y bueno, y bienvenido sea. Tiene que ver con la edad y tiene que ver con la búsqueda del artista también. Y que cuando vos ya te salís de un determinado segmento y ya vas a la sociedad toda, querés consumir todo. Cuando te das cuenta que el tiempo no te alcanza también y que la cantidad de arte que hay por todos lados y no das abasto, ¿viste? Y recién vos traías a colación a los Beatles, y déjame que meta un bocadillo, porque acabo de terminar de leer un libro escrito por el ingeniero de sonido de ellos, Geoff Emerick se llama, y el libro se llama El sonido de los Beatles. Altísimamente recomendable, y ahí te describe este tipo, que tiene una pluma inglesa, y ya sabemos, los lectores de literatura, lo geniales que son los ingleses para describir todo con simpleza, cómo fue el proceso, por ejemplo, del Sargento Pepper, y los tipos ya se habían salido del pop, y estoy hablando de chicos multimillonarios de 21 años, ¿viste? De 22 años, ya se salieron de esos grupos de Liverpool y de etcétera, y de la fama, y quisieron ir más allá, y por eso rompieron tantas barreras, por eso rompieron tantas fronteras sonoras y demás, y contrataron justamente del sector académico para el Sargento Pepper, por ejemplo,
una orquesta entera para hacer simplemente, vos recién me hablabas del triángulo, para hacer simplemente desde la nota más grave que es tu instrumento hasta la más aguda. Los tipos se miraban entre ellos, son todos capos, estamos hablando, viste, de la Filarmónica de Londres, y Sí. que contraten y le paguen una fortuna para hacer eso, les pareció a ellos, y lo cuenta ahí John Emery, les pareció algo incomprensible, pero después cuando escuchás el disco, ahí te cierra el cuadro, ¿no es cierto? Entonces me parece como que la cuestión de gustos va todo más allá de los gustos esto, tiene que ver con digamos, las nuevas búsquedas de uno como persona a la hora de consumir o de uno como artista a la hora de construir. No tiene que ver con los gustos. Hay una película de Kurosawa, ¿te gusta Kurosawa? Yo soy muy mala para acordarme de qué Akira película Kurosawa. vi y de qué director fue. Akira Kurosawa es un director de los 7 samuráis, uno de los más icónicos de la historia del cine oriental, ¿no? China. Y bueno, tiene una película en donde hay digamos, un consumidor de pintura, está en una muestra de cuadros, y se pone delante un cuadro y lo analiza y dice, este no me gusta, este sí me gusta, este más o menos me gusta, y ¿viste? Dice por qué sí, por qué no, hasta que se pone delante de un cuadro que ya no importa si le gusta o no. El tipo se mete en el cuadro, interactúa con los personajes, empieza a pintar, empieza a cambiar los colores del cielo, empieza a volverse loco con ese cuadro, ¿entendés? Entonces no tiene nada que ver con el gusto. Eso tiene que ver con sentirse parte o no, tiene que ver con construir o no a partir, por más que esté construido la obra que sea, uno construye también a partir de eso. Y a eso yo le llamo inspiración. Y eso te lo muestra espectacularmente bien la película, uno de los fragmentos de la película Sueños de Akira Kurosawa. Bueno, tengo a Mimi que dice, hoy estoy charleta. Y está bueno que interactuemos entre todos porque de eso se trata el programa. Ella cuenta que las hijas cuando, van a coro, cantan y hacen percusión, y lo que más rescata de todo eso es que el repertorio es muy amplio, que hay para todos los gustos, y creo que es importante eso también. Y ahí es donde entra el profe de música, cuando no conocemos otra cosa que lo que escuchamos en la radio, o vemos por televisión o por YouTube, y de repente viene alguien y nos vuela la cabeza con un tema que prácticamente no lo conocíamos, y la verdad que tienen mucho que ver ustedes también en construir o en ayudar a construir esa cultura musical de los chicos, porque no se olvida más, son cosas que no se olvidan, y es un poco lo que hablábamos antes. Pero bueno, nada, era interesante el comentario. Y también hay otro de Marta Dargüello que dice, Diego nació músico y gracias al apoyo de mi mamá, él pudo tener su batería desde niño y así poder desarrollar todo ese don que lo acompaña desde siempre. Grande. Marta Dargüello es mi hermana mayor, escritora, ahora está por sacar una novela, le mando un abrazo gigante a Marta, ella sabe cuánto la adoro, es un personaje lleno de luz, que agradezco haber tenido como hermana, así que ya nos vamos a ver, Martita, un día de estos, nos hemos seguido con mis hermanos, así que un gran abrazo para la gordita, como le decimos nosotros. Bueno, Diego, te cuento que nos quedan menos de 10 minutos y ya casi vamos terminando, pero si por ejemplo en algún momento vamos a poner una situación, la típica, te encontrás solo en una isla y tenés solamente, vamos a llevar tecnología, te queda un poquitito de batería en el iPad. ¿Qué encontrás ahí? ¿Qué encontramos en el iPod de Diego Caminos? Si me queda un poquito de batería, lo que me quede de batería trataría de escribir y de dejar algún tipo de mensaje. No tendría que encontrarme en el momento, ¿no? Porque me estás dando, mamita querida, una situación altamente compleja, en una isla solitaria, aunque en realidad uno puede ser que en los avatares de la vida te encontrás como en una isla solitaria, ¿no? Y con poca batería también, hablando así metafóricamente. Sí, así que cual. Yo creo que lo que haría sería, más que intentar recibir cosas o escuchar por última vez tal tema, qué sé yo, no, yo intentaría dejar algo a los seres queridos, o bueno, viste, alguna sensación,
algún parecer, algún sentimiento. Me parece que haría eso con lo que me quede de batería, más que consumírmela, digamos, no sé, o hablar a mi vieja. Más que recibir, dejar un legado, algo. Dejar un legado, y si llego a tener señal, que es muy difícil tener señal. Sí. Bueno, si llego a tener señal en esa isla desierta, por ahí la llamo a mi esposa, a mis hijos, ¿viste? A mi madre, a mis hermanos, y bueno, y ya está, que me parece que sería bien consumido ese final de batería de esa forma también. Y si no tengo señal, dejaría algo escrito o algo grabado, algún ritmo, alguna música o algunas frases. Sí, eso está bueno también. Voy a lo último y ya después casi vamos cerrando. Bueno. Si yo tengo que preguntarte cuál es la banda, el grupo o el solista que vos decís es este, y me voló la cabeza y no puedo, no encuentro nada malo en lo que hizo, ¿cuál es tu referente? Y nada malo en lo que hizo, mira, a mí siempre, digamos, en la época de las tribus urbanas que hablábamos hace un rato, estaba fuerte el rock internacional en mis épocas mozas, y bueno, yo llegué a ser gran fanático de Queen, por ejemplo, pero no puedo decir que no tuvieron alguna horita floja por ahí, como el disco Hot Space, por ejemplo, que es un error para ellos, pero también, bueno, los tipos son atemporales. Yo creo que el buen arte perdura y pervive a través de las generaciones. Vos en un primer grado haces el ritmo de We Will Rock You y los chiquitos te lo hacen automáticamente y se enganchan y se suben arriba de los ventiladores, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, tiene mucho de eso, pero algo que sea intachable, que a mí realmente me emocione con muchísima pasión, y yo creo que me quedaría con el gran Ludwig van. A mí me parece que Beethoven es incomparable en varios aspectos. El tipo fue realmente un grosso. Tan grosso fue que fue el primero que se dio cuenta, el primer rockero, digamos, de la música fue Beethoven para mí, el que hizo arte conscientemente de que estaba dejando un legado inmenso, el que cambió un movimiento musical completo como la música clásica, la pasó a la romántica. El tipo era realmente un grosso. Hace un rato hablábamos de los vecinos, hay escritos de los vecinos de él que el tipo a lo mejor aporreaba su piano durante 4 o 5 horas haciendo la misma melodía, y los vecinos decían, hay escritos de esto que te estoy diciendo, no hacían nada más que escucharlo, y al punto de llorar de escuchar semejante música. Y estoy hablando de un piano, de un tipo medio loco encerrado en un cuarto ahí perdido, viste, por Alemania. Entonces a mí me parece que Beethoven fue para mí el gran músico, ¿no?, de todos los tiempos. Yo me quedo con Ludwig van Beethoven. Bueno, Diego, ya voy cerrando el programa, así que voy a darte unos minutitos ahí para que puedas despedirte de la audiencia, y yo tengo que dar algunos anuncios también para ver cómo seguimos con Café Entre Libros. Así que primero, Diego, todo tuyo el micrófono. Bueno, antes que nada agradecerte inmensamente por este espacio, este tiempo muy saludable, muy lindo. Muchas gracias por permitirme compartirlo. Un abrazo grande para vos, para Andrea también, que siga con muchos parabienes su trabajo literario también. Un gran saludo para los rosarinos, los amigos rosarinos. He tenido la oportunidad de ir a tocar ahí a Rosario con grupos como Pasaporte, por ejemplo, así que guardo el mejor de los recuerdos para con tu maravillosa ciudad. Y bueno, y si me permitís, me gustaría decir de que pase lo que pase con las tecnologías y con los avatares del ser humano, que es por ahí medio corrosivo también, sobre todo nadie ha logrado acabar con los libros, como dijo Humberto Eco en su libro justamente homónimo, que se llama así, nadie acabará con los libros. Pueden pasar muchas cosas, pero gracias a Dios el hombre y su experiencia de vida sigue estando registrada en papel, sigue estando en sonidos, y mientras eso exista hay esperanza de que el alma humana
perdure a través de los milenios y de la eternidad. Así que bueno, a escribir, chicos, a leer con pasión, profes de lengua, amen lo que hacen, enséñenle a los chicos a producir a partir de la obra que elijan, hagan que los chicos dramaticen, que lean los personajes en voz alta, que imaginen, hagan ambientaciones sonoras, todo eso es fabuloso, se generan unos climas, se generan unos mundos adentro de un aula que uno no lo puede creer. Y en primaria, bueno, ni hablar, hablamos 1 hora de primaria, así que amo a los niños y le demos su espacio porque también ellos son mundos. Tenés 30 alumnos, son 30 historias, escúchalas, que seguro que te va a interesar y que te van a conmover. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Acá, bueno, los que están en escucha también envían muchos saludos, que les gustó mucho escucharte, así que a lo mejor más adelante podemos armar alguna otra mesa, debate o algo que tenga que ver con música, con cultura o con lectura. Mil gracias por estar aquí. Y a la audiencia le quiero contar que el viernes que viene, 25 de septiembre, la tenemos a Merdi Mar con nosotros, que ella es escritora motivacional. El 2 de octubre nos acompaña Javier del Ponte, que es escritor. El 9 de octubre lo tenemos a Roberto Gerardo Abrodos, que es periodista investigador. El 16 de octubre, Carica, que es escritora española. El 23 de octubre estamos preparando un programa especial sobre un deporte no convencional para el cual los deportistas estudian muchísimo. Vamos a hablar con Marcos Villani, que es de la Selección Nacional de Combate Medieval, los Cóndores. Combate medieval en Argentina, imperdible, porque la verdad que no conocemos nada prácticamente de esto. Es el 23 de octubre. Tengo algún aviso más. Bueno, el jueves 24, Andrea Luna se va a estar presentando en la Feria del Libro de General Rodríguez, que es cerca de la ciudad de Luján, así que para los que están por aquí, por Argentina, pueden ir, conocerla, pueden comprar sus libros, así que aprovechen. Y nada, gente, yo me voy despidiendo porque se nos terminó el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero bueno, ya saben, Café Entre Libros es un programa que se transmite a través de la Universal Radio todos los viernes, 18 horas, horario argentino, 23 horas, horario español. Un programa producido por Andrea Luna. En promoción y marketing la tenemos a Gema Lutgarda y en la conducción a Silvina Zaneta. Nos encontramos el viernes que viene. Un abrazo para todos. Chau, chau. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Estás escuchando Universal Radio. La radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio.